Elise Baluante, Elise Baluante, con conue, ay cuniangangule, Elise mío. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el palero deja entrever las formas primitivas antes no vistas. Podemos ver una botella alante de un espejo. También podemos ver una botella como trampa para recoger el espíritu cuando estamos en guerras. Es cierto que el ganculero mantiene en un tabú todas estas formas primitivas que hoy en día vamos a demostrar a ustedes para conocimiento de todos. Es cierto que esta religión se ha mantenido a través del tiempo en un tabú y nadie quiere, por ninguna razón, que las personas puedan aprender o aquellos seguidores que están dentro de estas manifestaciones. Hoy damos a conocer estas formas primitivas, logrando así obtener mayores resultados cuando nosotros realizamos cualquier tipo de trabajo. Las patipembas o signos juegan un papel importante en la forma que tiene el gangulero de trabajar. De esta manera podemos adaptarnos a los conocimientos que nos expresa el Tatiraca Batalla Mundo a través de 45 años que ha estado en esta religión. Ha manifestado verdaderamente las formas primitivas que antes no se conocían, jugando un papel importante, sacándolo de la cartilla del Tata, para así demostrarlos a ustedes con todo el corazón de Cunanchila para todos. Cuando realizamos estas patipembas o signos, tenemos que perfeccionarnos en la forma de pintar las patipembas, ya que tiene que estar todo de acorde para que los espíritus lleguen con fuerza y se produzca el poder que ellos tienen, transmitiendo el poder muchas veces del ser vivo a los espíritus, recogiendo la fuerza de los espíritus, el ser vivo. Esta forma, que hoy datan de cientos de años, han sido escondidas a través de, de mucho tiempo, no dejando expandir esta religión, manteniendo a los seguidores de estas artes en un tabú, perdiendo regularmente muchos eslabones que han estado perdidos de la cadena de esta religión. Si bien al comprender estas manifestaciones podemos realizar un trabajo verdadero alante de cualquier persona, esto nos da el poder y la fuerza de determinar cómo es que debemos realizar estos trabajos y hasta qué punto el gangulero puede, de un modo o de otro, poder acumular fuerzas o corrientes que van más allá de los conocimientos de muchos ganguleros. Pinta el Entotoyaca, esta tierra de donde sale este Munanzo Congo. Donde quiera que ustedes vean pintado este tipo de signo, va a representar a este Munanzo Congo. Si bien cada Munanzo Congo tiene que tener su tierra y expresar la sabiduría que ellos poseen para así enseñarlo a las personas cuando van a un Munanzo Congo. Al realizar este tipo de trabajo, sabemos que estamos en presencia de una ensara bien primitiva que data de cientos de años atrás. Si yo tengo en mi poder estos signos que han sido escogidos a través de los cientos de años, no es menos cierto que existen paleros que desconocen la realidad de estas patipembas que hoy estamos enseñando. La fuerza y el poder que ejerce el Cuyo, Lucero Monte, el que va a abrir y cerrar los caminos en estos trabajos. Siempre que hagamos un trabajo con la botella, Lucero Monte, Lenguaje, el Cuyo o Lucero Madrugada, nos va a dar el poder y la facultad y el permiso para así meter espíritu dentro de la botella
o simplemente recoger espíritu atrás de la puerta con una botella con tierra de cementerio de 4 tumbas, utilizando también pescado ahumado y butido ahumada, haciendo una trampa para que el espíritu venga a uriar o a comer y nosotros poderlos capturar. De esta manera, la botella juega un papel importante en la vida o en los trabajos que hace el gangulero o el mayumbero, como es conocido. Las botellas en diferentes formas utilizadas juegan diferentes formas de trabajo, cubiertas con hojas de maíz en contra del enemigo, usando un gancho de carnicero que debe utilizar la enganga de usted y la de todo el mundo. Ahí podemos guindar a nuestros enemigos cuando hacemos cualquier trabajo. Esto es una de las cosas que necesita la enganga, tener un gancho de carnicero en el fundamento. Bajo todos estos conceptos, el cuyo girundi, que es como se llama este lucero mundo, va a jugar, como hemos dicho, el papel más importante en la ensara, utilizando tierra de monte, donde la tierra no haya cogido sol y haya estado tapada por los árboles. Esto nos va a dar la fortaleza que necesita y sobre todo jugando un papel importante Sarabanda también en estos trabajos. Las carabelas pintadas con hueso en la cabeza representan los chinchiricú. Son trabajos que estamos haciendo, que ellos juegan también la parte importante en la ensara. Lucero Monte, como el círculo que aparece, podemos mencionar que estamos realizando un trabajo para el amor, pero a la vez que hacemos un trabajo para el amor, todo lo que se haga y tenga que ver con someter a otra persona, siempre son trabajos malos, a pesar de que se puede invocar a las diferentes deidades como Mamachola o Sarabanda o el Cuyo. Esto nos va a dar el poder y la fuerza utilizando el entoto de Cunalombo del monte, y así, de esta manera, vamos a poder jalar a estos espíritus que nos van a dar, como decimos, el poder en nuestros trabajos. Siempre es bueno aprender sobre esta religión y así nos podemos dar cuenta cómo es que funcionan estos trabajos y hasta qué punto el gangulero logra obtener ese poder que ansía para realizar todo tipo de trabajo. Las patipembas tienen que jugar una parte importante, sobre todo al trazar los signos, ya que ellos tienen que estar en forma correcta para así que estos espíritus, como hemos dicho, lleguen con la fuerza necesaria que pide el Tata y que es transmitido por los fundamentos o la enganga a estos espíritus. Utilizando también el poder de la mente, podemos invocar a lo que nosotros queremos por medio de patipembas o signos, logrando así tener la fuerza y el poder que necesitamos. No cabe duda alguna que existen muchos ganguleros que desconocen esta forma o esta parte de los trabajos que se realiza alante de estos fundamentos de enganga o alante de la enganga. Yo particularmente siempre utilizo fundamentos para trabajar y casi nunca yo estoy molestando a la enganga por cualquier cosa. La enganga es, como decimos, un mundo donde habitan todo tipo de espíritus y sobre todo espíritus que están materializados totalmente y que llegan a la persona en buenas o malas acciones.
de acuerdo al trabajo que el gangulero realice. Las enviaciones o arreos pueden ser con entumbo, alcohol, pueden arrearse con un güiro amargo o pueden arrearse con fula, con pólvora. Siempre que se prende pólvora, se despierta a los espíritus. Por eso que no debemos por cualquier cosa estar prendiendo fula o pólvora. Cuando prendemos fula, lo volvemos a repetir, despertamos a los espíritus. Cuando usted arrea con fula, tiene que utilizar carabelas, porque de esa forma va a mandar a espíritus. De lo contrario, simplemente cuando usted no usa ningún tipo de carabelas o deidades representativas, no está arreando a nadie, no está mandando a ningún espíritu. Simplemente está despertando a los inquisis de Nganga, está despertando a la Nganga. Esto significa que cuando usted vaya a real, tiene que pintar carabelas o deidades que son o que le he enseñado yo para que pueda usted mandar espíritu. Si usted no pinta esas carabelas, simplemente el trabajo va a estar rodando alrededor del sitio que se hizo, pero no van a haber espíritus que van a acudir al trabajo o a realizar el trabajo que va a mandar el Tata. Esto es un poco complicado para muchas personas, pero yo le estoy dando el entendimiento para que ustedes lo comprendan de una forma sencilla y a la vez ustedes puedan, cuando hacen un trabajo, siempre que utilicen mis firmas, tienen que pedir licencia a la Nganga Tulumana, tienen que pedir licencia al Tata Iraca, porque estas firmas son de mi Munanzo Congo y siempre que usted hace firma de un Munanzo Congo, siempre debe pedir licencia al Munanzo que la dio. Por eso, siempre que usted haga una ensara, un trabajo, tiene que pedir licencia con licencia del Tata Iraca. Y muchas veces tiene que pedir licencia del Tata Mariano, el que era el padrino mío, Beto, que es como él se llamaba. Estas realidades son muchas veces complicadas y conflictivas cuando usted no sabe realizar los trabajos. Presentamos parecida a la firma que hemos hecho en el Entoto y así transmitimos el poder de esa firma alrededor del trabajo que estamos haciendo. Esto significa que vamos a presentar más adelante ese candango cazuela de barro alante del Cuyo Lucero Monte para que él sea el transmisor o el que transmita o el que envíe o el que mande estas fuerzas, ya que se lo dedicamos este trabajo a Lucero y sobre todo a Mamá Chola, la Caridad del Cobre, porque estamos haciendo especie de un amarre o un acercamiento. Los verdaderos paleros no hacen amarre. Esto se está presentando para que muchas yayis que están trabajando, muchas mujeres de esta religión, tengan al menos una forma de presentar sus trabajos alante de las personas que vienen a buscarlo y va a tener un % alto, si tienen los fundamentos, de que estos trabajos vayan por un buen camino. Creer en lo sobrenatural es parte del legado que nos ha dejado el africano en Cuba. Es cierto que esta religión, cuando usted no la conoce, incumple gravemente en consecuencias graves que pueden afectar hasta a sus familiares más queridos y sobre todo a usted. Si usted es un engueyo, usted no puede hacer estos trabajos. Estos trabajos solo lo hacen los tatas, los padres Nganga. Porque como le he explicado y como le he dicho en otras ocasiones, estos espíritus en vida eran paleros, eran tatas,
muchos de ellos eran tataítas. Tataíta no es más que el padrino que tuvo ahijado, y ese ahijado tuvo ahijado. Ese es el tataíta. Se supone que sea conocedor de todas las artes que se esconden en estas manifestaciones. Podemos ver que hay una botella envuelta en hojas de maíz, cangri mazango. Esto va a estar arraigado a un trabajo de malas artes. No tiene nada que ver con el trabajo que hicimos anteriormente de un acercamiento, un amarre. Siempre la enganga tiene que tener un gancho de carnicero. Escuche esto, porque esto ustedes ninguno lo conoce, pero es bueno porque así usted lo engancha en la enganga y ahí puede enganchar muchos trabajos que usted hace en contra de sus enemigos. Esto es importante. Los garabatos mombalas juegan una parte también importante en los trabajos que representa el cuyo o el cuyo girundi, como se llama. Los machetes cruzados están representando a las diferentes deidades que estamos llamando para que poseen o tengan esos embeles o machetes y puedan llegar a la persona de una forma para limpiarlo o de otra forma para darle con él desde la cabeza a los pies y perjudicar a esa persona cuando se hacen trabajos malos. El arte de las botellas son parte importante, sobre todo cuando se hace cualquier tipo de trabajo. Las botellas sirven, como hemos dicho, para recoger el espíritu. Se ponen atrás de la puerta con hojas de maíz amarrado, 4 hojas de maíz amarradas con un nudo echada adentro de la botella, con 3 dedos de alcohol, echándole jutí humada y pescado ahumado, prendiendo vela alante de un espejo, como lo que presentamos a principio en el trabajo, y esto va a darle temor a los espíritus y quererse esconder dentro de la botella y ustedes poderlos coger. Esto se tiene por 24 horas, siempre se tiene prendido fuera de la botella, puesto en un candango, cazuela de barro o puesto en un plato blanco. Esto usted va después a tapar, va a echar humo a la botella, va a taparlo y al seguro que ha sido una trampa para recoger espíritus. Esto quizás más adelante lo demos más haciendo el trabajo y no demostrado solo en unas diapositivas. El caso es que los espejos también juegan una parte de temor a muchos espíritus de enganga. Los espíritus no cristianos trabajan con espejos y esto no es conocido por muchos ganguleros. Por eso, a principio de este video podemos ver diapositivas donde están los espejos, donde está la botella, para así capturar espíritus que han sido mandados a una persona. Por 24 horas lo tiene prendido y va a recoger todas las acciones que hayan en la casa o en Munanzo, y así se va a librar de espíritus que lo van a perjudicar o que han estado arreándole. Cuando envolvemos la botella, lo volvemos a decir, con hojas de maíz, estamos envolviendo a nuestros enemigos, echando un muñeco de hojas de maíz dentro de la botella, y así usted va a trabajar al enemigo echando tierra de 9 tumbas, tierra de Bibijagua,
echando pimienta de Guinea, echando en tumbo alcohol, echando humo de tabaco, usted puede llevar esa botella a enterrarla en el cementerio o enterrarla en el monte o dejarla en la enganga por mucho tiempo. Un salam aleikum para todos los tataitas allá y en Gueyo. Y no se dediquen a hacer el mal, dedíquense a hacer el bien para que ustedes puedan lograr lo que quieren. Dicen, cuenta cheche, dicen carajo, dicen yo soy, dicen los tatas, dicen Iraca.